chicos y chicas melos, ¿cómo están? Espero estén muy contentos como yo de estar en una clase más de los colores de la paz. Recordemos que hace 8 días estuvimos hablando de los colores de la paz y hoy les traigo una clase que es muy importante también y es los colores del conflicto. Vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es ser un agente de paz, porque recuerden que estamos trabajando esto, asumimos este reto porque somos chicos y chicas melos, somos agentes de paz y entonces hablamos sobre qué era la paz y recordamos que bueno, es una decisión personal escoger el camino de la paz y que además de eso es una manera en la que podemos abordar los conflictos. Entonces hoy vamos a hablar sobre esa palabrita, sobre esa idea de conflicto. ¿Qué entendemos nosotros por un conflicto? A mí me gusta siempre definir los términos con los que hablo y también me gusta definirlos con algo que se llama etimología. ¿Qué quiere decir etimología? Es el origen de las palabras. Recordemos que nuestro lenguaje, nuestro idioma español viene de otros idiomas y se ha ido construyendo de esta manera. Por ejemplo, la palabra conflicto viene de la palabra en latín conflictus, que la compone con y flictus. Con significa encuentro o unión de partes o dos partes o varias partes y flictus se refiere a choque o golpe. Si nosotros entendemos que conflicto es encuentro, unión y choque y golpe, ¿cómo podemos interpretar nosotros qué es un conflicto? Bueno, un conflicto es cuando dos o más partes se encuentran y hay un choque o un golpe o una fricción. ¿Por qué ocurre esto? Ya vamos a verlo conectados en la clase porque más adelante vamos a explicar por qué ocurre ese choque. Pero ese choque es un choque que entonces requiere ser reparado. Requiere que esa unión sea armónica y eso ocurre con los conflictos. Nosotros muchas veces nos encontramos con conflictos porque no nos podemos poner de acuerdo sobre un tema o sobre qué hacer con las personas que compartimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra conflicto con ser agentes de paz? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿La paz y el conflicto son antónimos, es decir, que son palabras completamente opuestas o que por otro lado son sinónimos, es decir, que son palabras que tienen semejanza? Aquí tengo varias opciones. La A es sinónimos. B, antónimos. C, ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué son? A, sinónimos. B, antónimos. C, ninguna de las anteriores. A ver, respondan allá en casa o en el colegio con los compañeros. ¿Qué creen que es? Paz y conflicto son sinónimos, antónimos o ninguna de las anteriores. Bueno, resulta que la respuesta correcta es C, ninguna de las anteriores. No son semejantes, pero tampoco son cosas opuestas. Muchas veces creemos que la paz y el conflicto son cosas opuestas, pero realmente no. Realmente lo opuesto a la paz es la violencia. ¿Y qué entendemos nosotros por violencia? La violencia es el uso de la fuerza en contra de las y los demás, como un medio para conseguir un fin, sin importar el dañar a los demás física o emocionalmente. Que nosotros nos encontremos en un punto donde haya un choque o un golpe o no nos podamos poner de acuerdo no implica necesariamente que tenemos que ser agresivos, o ofender o dañar a las demás personas. Implica que simplemente no nos podemos poner de acuerdo y es completamente natural esto. Lo que no es natural es que la manera en la que queramos ponernos de acuerdo sea haciéndole daño al otro, ¿cierto? Entonces, muy importante y lo vamos a tener presente en todas nuestras clases y como agente de paz es lo contrario a la paz es la violencia. Y el conflicto es algo que vamos a ver constantemente en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque los seres humanos y en general todo es diverso. Y por eso yo resalto esta palabra tan bonita que es la palabra diversidad. ¿Qué es la diversidad? A mí me gusta entender la diversidad de la siguiente manera. Y me voy a pasar por aquí y les voy a contar cómo me gusta a mí explicar la diversidad y por qué ese montón de lentes de colores hay en la pantalla. Resulta que a mí me gusta entender que los seres humanos todos tenemos puestos unos lentes o unas gafas. Por ejemplo, yo tengo una condición visual, no puedo ver sin estos lentes formulados y los necesito para poder ver bien. Hay personas que tal vez no tengan una condición especial en los ojos y puedan ver perfectamente sin lentes, pero no siempre ocurre. Sin embargo, a mí me gusta creer que todo el mundo tiene puesto unos lentes de colores distintos. Y así como la paz es de colores y el mundo es de colores y hay gran cantidad de colores, asimismo las personas tienen diferentes lentes puestos. Por ejemplo, aquí hay unos que son morados, entonces estos harán que yo vea el mundo color morado.
Tengo estos que son de mis favoritos, que son rosaditos. Tenemos unos plateados, que tal vez el mundo color oro o color plata. Acá hay unos como verde, tornasol. Y así ocurre en nuestra realidad. Las personas llevan puestos unos lentes y esos lentes los permiten ver el mundo de múltiples maneras, porque eso es la diversidad. La diversidad es la diferencia o esas cosas que nos distinguen de los demás, pero que además tiene un componente esencial y es multiplicidad, gran variedad. Son muchas las diferencias, no son una ni dos, no son solo estos lentes que tengo acá, son muchos lentes porque son muchos los colores. Y el mundo es un mundo de colores. Precisamente en eso consiste la diversidad, consiste en que todos llevamos puestos unos lentes distintos. ¿A qué se debe el color de los lentes que yo utilizo? Se debe a cantidad de cosas, como mi crianza, las creencias, mi cultura, la manera en la que lo que me enseñan en el colegio, en fin, según muchos elementos, yo utilizo lentes de diferentes colores. ¿Qué pasa si yo me quito estos lentes que son formulados y me pongo los lentes de otra persona? Seguramente los detalles y los colores no los voy a percibir. Por ejemplo, en este momento hay muchas cosas que yo no logro ver porque me quité mis lentes, y si me pongo otros voy a distorsionar la vista. Y si yo obligo a alguien que esté aquí o a alguno de ustedes en casa a que se ponga estos lentes, les garantizo, porque ya he hecho el ejercicio, que no van a ver nada, porque mi problema es bastante serio, los ojos, entonces tiene mucha fórmula, mucho aumento, no van a ver nada y seguramente se van a tropezar, van a cambiar los colores, las formas. Eso ocurre en el mundo y por eso ocurren los conflictos, porque me cuesta entender que el lente que tiene la otra persona no es el mismo que yo llevo puesto, y a veces quiero que la otra persona utilice mis lentes y la obligo a fuerza, por medio de la violencia, a que esta persona se ponga mis lentes y a que vea el mundo como yo lo veo. Y eso es muy complicado, ¿verdad? Parece difícil y a veces nos asusta la idea de intentar descifrar los lentes de las demás personas, pero no se preocupen, chicos y chicas, la diversidad no es algo a lo que le tengamos que tener miedo, es algo muy bonito y todo lo contrario. Así como tenemos que abrazar la paz, tenemos que abrazar la diversidad, porque a mí me gusta entender que la diversidad es riqueza. Entendemos que la diversidad es riqueza, así como nuestro territorio colombiano, y si no, pendientes a las clases de la profe Carolina, ella nos habla como nuestro territorio antioqueño es un territorio muy diverso, o nuestro ecosistema es muy diverso, y también le podemos preguntar al profe Leo, que nos habla sobre nuestro ecosistema, sobre nuestra madre grande, así como nuestro territorio, como nuestro ecosistema es diverso, las personas también lo son. Y se relaciona mucho también con lo que nos decía la profe Jazz sobre los personajes y cómo los personajes son distintos y cada uno asume los conflictos de manera diferente. Bueno, la diversidad es riqueza y nosotros entendemos que puede ser una riqueza étnica, por ejemplo, de raza, de sexo, de género, de edad. Cultural, esas son las diversidades que más tenemos familiarizadas porque son las que nos han enseñado en el colegio, pero resulta que hay otras cosas que nos hacen diferentes y diversos, por ejemplo, las capacidades. No todo el mundo tiene los mismos talentos y las mismas habilidades. Incluso hablamos de inteligencias múltiples, variadas, diferentes formas de analizar los problemas. Por ejemplo, el profe Will es muy bueno con las matemáticas, la profe Alegría es muy buena con las palabras, y eso los hace distintos, los hace diversos. También somos diversos por las creencias que tenemos, porque tenemos gustos distintos y, en fin, muchas miles de cosas más nos hacen diversos. Piensen en este momento ustedes qué los distingue de los demás y vean en su alrededor y se van a dar cuenta que no podemos ser todos iguales, porque la vida sería muy aburrida si decidimos querer que todos seamos iguales. Seríamos como bulticos grises, ahí, manchas grises, todas del mismo tono, ninguna más gris que la otra. Sería muy aburrido, ¿verdad? Si viviéramos en un mundo donde no existiera la diversidad, donde no existieran los colores, no tendríamos esta escuela tan linda que es la escuela de los colores, ¿cierto? ¿Qué pasa? Volviendo entonces al conflicto, como somos diversos, entonces muchas veces me encuentro con alguien que tiene unos lentes distintos a los míos y eso me genera un golpe, una fricción. Pero yo ya sé que soy un agente de paz, entonces, ¿qué debo hacer ante el conflicto? Primera aclaración. Ante los conflictos es muy importante entender que depende de la actitud que nosotros tengamos frente a ese conflicto. Dependerá exclusivamente de nosotros cómo afrontemos el conflicto. Si lo afrontamos con una actitud abierta y amplia, a intentar entender esos lentes que el otro tiene, entonces seguramente voy a poder solucionar el conflicto de manera pacífica y recordemos siempre nuestro caminito, la paz al fin.
El fin es solucionar ese conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Dependerá de nosotros. Y otra cosa muy importante, y es que a veces, aunque parece muy difícil y muy complicado solucionar conflictos, todo conflicto, por muy complicado que sea, puede ser reparado. Les prometo que sí, y vamos a profundizar en eso más adelante. ¿Qué no tenemos que hacer ante los conflictos? Como agentes de paz, ¿qué no tenemos que hacer? Y yo lo quise explicar con una banderita roja o con un semáforo rojo. A nosotros en nuestra escuela nos enseñan que ante la luz roja, cuando estamos manejando, caminando, siempre tenemos que hacer un alto. Poner alto en el camino, parar ahí, no atravesar, no seguir por esa línea. Entonces, ¿qué como agentes de paz no tenemos que hacer? No tenemos que irrespetarnos. Cuando nosotros no respetamos las opiniones y la diversidad de las demás personas, entonces solucionamos el conflicto por medio de la violencia. No maltratarnos, no violentarnos y no intentar imponer la manera en la que yo miro, no intentar que todo el mundo utilice mis lentes, porque ya les dije, si yo obligo a que todos se pongan estos lentecitos, seguramente nadie va a ver y nadie va a entender nada. Y lo más importante, nunca agredirnos, no utilizar la violencia como manera de solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque ¿a dónde nos va a llevar esto si nosotros escogemos seguir derecho por ahí, aunque nos dicen que alto? Pues vamos a tener muchas consecuencias, vamos a dañar a las personas, vamos a herir sus sentimientos, seguramente no nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. E incluso la historia del universo, del mundo, nos ha enseñado que cuando optamos por este camino, el único fin es la muerte, y nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer como agentes melos, agentes de paz? Fácil, tenemos que promover el respeto, el reconocimiento, el diálogo frente a las demás personas, el perdón después de que nos ofendemos, la tolerancia, la cooperación, la justicia, la verdad, la escucha y la participación. Yo digo que es fácil, pero sé que muchas veces no lo es. Poco a poco, yo les prometí que este proceso de ser agentes de paz íbamos a ir juntos paso a paso, y así lo vamos a hacer. Entonces no se preocupen, que vamos a ir profundizando en las diferentes clases en estos elementos. Por ahora les voy a dejar como 2 tips. El primero es que por medio del diálogo, las partes afectadas e involucradas negocian según sus intereses y diferencias, según esos lentecitos que tenemos puestos, para llegar a acuerdos. Pero ojo, por eso pongo ese ojo ahí en esa esquina, porque es una advertencia de tengamos cuidado, porque cuando nosotros realizamos esta acción y entendemos que el otro ve el mundo de manera distinta a la mía, nos enfrentamos con una cosa, y es que hay que ceder un poco, porque no puedo llegar a un acuerdo en el que yo sea la única beneficiada, que mis intereses sean 100% los de todos. No, eso no se puede. Es necesario que yo ceda una parte de mí. Es necesario que yo diga, bueno, puedo intentar ver el mundo como lo ve la otra persona. Puedo ceder algunos de mis intereses y agendar un poco los intereses de los demás. Entonces no son acuerdos en los que vamos a estar 100% satisfechos. Implica ceder un poco. Y yo no soy profesor, no soy la profe Will, no sé mucho de matemáticas, pero les traje una fórmula que les puede ayudar para ir construyendo paz en sus territorios y para ir siendo agentes de paz. Esa fórmula es R², o sea, R a la 2 o 2 veces R. Y es respeto más reconocimiento. Y esas son las 2 palabras claves, respeto más reconocimiento. ¿El respeto qué implica? Implica ser solidarios, ceder un poco, valorar y aprender de los otros, de la manera en la que ve el mundo el resto, ser tolerantes, respetuosos y no juzgar con base en mis lentes. Si yo juzgo únicamente considerando la manera en la que yo miro el mundo, seguramente ahí me voy a tener que enfrentar a un conflicto. Y es necesario reconocer, y lo puse así en reconocer, por error, sino con una intención, y es que es muy importante conocerme primero a mí, empezando por mí, saber qué me diferencia a los demás, conocer qué diferencia al resto y a eso asignarle un valor. Reconocer implica valorar a las personas en su riqueza, en su diversidad, distinguiendo las diferencias y fortaleciendo la empatía. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan la empatía diciendo que hay que ponernos en el zapato del otro. En este caso, para esta clase, empatía es intentar por un momento ver el mundo con unos lentes distintos a los míos. Intentar entender qué ve el otro a través de sus lentes. Eso es la empatía, y son 2 elementos que tenemos que fortalecer: el respeto y el reconocimiento.
No siempre tenemos ejemplo de esto y yo les tengo una historia porque recuerden, chicos y chicas, melos y melas, que a mí me encantan las historias y una de esas historias también ocurrió aquí en Colombia. Y esta historia tal vez no tiene un final tan alegre como la anterior, pero es una historia que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Esta historia, como la mayoría de las historias en Colombia, tiene mucho tiempo, pero nos vamos a situar específicamente en un punto. ¿Qué pasa? Después de la independencia, recuerden que nosotros como pueblo colombiano nos independizamos, habían dos grupos de personas. Por un lado, habían personas que querían ver al país y veían el mundo con lentes azules, exclusivamente lentes azules. Había otro grupo de personas que por otro lado defendían que Colombia debía ser visto con lentes rojos. Y ellos decidieron separar a Colombia así, entre azules y rojos. ¿Y qué pasó? Tuvieron muchos conflictos, muchas fricciones, pero una detonó en algo que se conoce como una gran guerra. Es una de las guerras que más ha impactado a Colombia en su historia y es una guerra que se conoce como la Guerra de los 1000 días. Esa guerra, que tiene su punto de origen en 1899, es una guerra que exactamente no duró 1000 días, sino 1130 días y que finalizó en el año 1903. Una guerra que duró más de casi 3 años, que generó muchas consecuencias para los colombianos, cantidad de muertos, miles y millones de colombianos murieron en esta guerra, simplemente porque estas personas no lograron ser empáticos, no lograron reconocer sus diferencias y querían imponer la manera distinta de ver al país única y exclusivamente entre azul y rojo, y no se pudieron poner de acuerdo, y entonces fueron a las batallas, se encontraban y eran violentos y agresivos y terminaron matando a muchas personas. También hubieron consecuencias económicas, sociales, políticas, pérdidas en cantidades. Esta historia es una historia muy larga, los invito a que si están interesados en conocer más sobre la Guerra de los 1000 días, le pregunten a sus profes, profe, ¿de qué trata la Guerra de los 1000 días? Y seguramente les va a profundizar en esta historia que nos deja muchas enseñanzas porque esto es una banderita roja, por aquí no hay que irnos, ¿cierto? Y recordar que Colombia no es ni azul ni rojo, todo lo contrario. Colombia es un país de múltiples colores, hay mucha diversidad y estas personas lo que hicieron fue centrarnos única y exclusivamente en 2 colores. Y como colombianos tenemos muchos colores que dar al mundo, ¿verdad? Entonces les invito a que nos quedemos pensando en esa variedad, en esa multiplicidad, en esa diversidad que nos convoca como colombianos mientras pasamos al recreo. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Ahora una palabra más bonita que paz. No se pueden enumerar jamás los colores de la paz, pues son incontables, infinitos quizás. Los colores de la paz, como la paloma blanca, pero hay más. Los colores de la paz, todos hemos visto adelante y atrás. Los colores de la paz se encuentran en sólido, en líquido y gas. Los colores de la paz son como los hermanos y como los papás. Los colores de la paz son multivariables como los demás. Los colores de la paz están en los aires, también están a ras. Los colores de la paz riegan pluralismo por toda la faz. Los colores de la paz. Bueno, chicos y chicas, yo traje aquí un ejercicio sobre lentes y sobre ver las cosas a 2 colores. Tenemos en este momento en pantalla unas imágenes muy interesantes que si las vemos así pueden ser un poco incluso confusas y llegar a marear un poco. Tiene como 2 tonos, ¿no? Rojo y azul. ¿Qué pasa con estas gafas? Estas imágenes tienen una condición, una característica especial y es que hay que utilizar un poco la óptica para poder entenderlas. Si yo cojo el papel azul, este es papel celofán, e intento ver la imagen exclusivamente con azul, me voy a dar cuenta que no voy a entender la imagen y voy a decir como, pero ¿eso para qué es? Y si cojo exclusivamente el papel rojo e intento ver la imagen, tampoco voy a lograr descifrar la óptica que hay detrás de esto, la perspectiva que hay. Sin embargo, yo me puse a la tarea de coger un poquito de papel azul y un poquito de papel rojo, y ustedes pueden hacer esto en sus casas, y cogí unos antiguos lentes que yo tenía, que ya no tienen, pues ya no los uso como aumento, y les puse
un pedacito de papel rojo y un pedacito de papel azul. Ustedes pueden hacer esto en casa o preguntar en alguna de las tiendas que tengan cerca si venden gafas 3D que tienen un lente rojo y un lente azul. Y cuando me las coloco, entonces resulta que siento como que la imagen se acerca a mí, como si fuera 3D. Le encuentro profundidad. ¿Por qué quise yo traer este ejercicio? Y por favor, háganlo en sus casas, consigan sus lentecitos y busquen imágenes así en internet, se llaman anagrifos. Buscan y se van a dar cuenta de esta idea como que se siente que la imagen está cerca a nosotros. Así pasa en la vida cuando nosotros decidimos dejar de ver única y exclusivamente con lo que estamos acostumbrados, por ejemplo el papel rojo o el papel azul. Si nosotros decidimos ceder un poco y poner un lente y otro lente, entonces podemos ver la profundidad de las cosas. Emilia nos está llamando. Emilia Valencia, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? ¿Cómo estás, Emilia? Súper contenta. ¿De dónde nos llamas? Desde Caucasia, Ay, qué rico. ¿Y cómo es el nombre de tu institución educativa? Institución Educativa Santa Teresita. Santa Teresita. Te pregunto, ¿cuál es tu color favorito, Emilia? Mi color favorito es el morado. O sea, ¿tú consideras que tus lentes son de color morado? Los lentes con los que ves el mundo. Sí, señora. ¿Sí? Y bueno, ¿y te gustaría intentar ver el mundo con unos lentes de otro color? Sí, Qué chévere. Por ejemplo, ¿qué otro color te gustaría experimentar? como de verde. De verde. Y cuéntame, Emilia, si me había preguntado, importante, muy importante, ¿ya aceptaste el reto de ser un agente de paz? Sí, señora. Ay, me alegra mucho. Y como agente de paz, ¿consideras que este ejercicio de los lentes se lo puedes enseñar a algún amigo, alguna amiga con el que tal vez tengas un conflicto? Sí, señora. Cuéntame, ¿cómo harías eso? Yo pues le pasara algunos lentes de colores que se los pusiera y viera Sí. el mundo de otro color. Y por ejemplo, con tus amigos, con tu familia, ¿cuándo sueles tener conflictos? Porque es difícil a veces llegar a acuerdos con tu familia. Porque estoy segura que los tienen porque hace parte de la naturaleza del ser humano. Algunas veces sí tenemos conflictos. ¿Y por qué suelen tener conflictos? A ver, cuéntanos. No, pues por cosas que pasan por algunas Exacto. cosas que no entendemos. ¿Y qué te gusta hacer cuando tienes conflictos? ¿Hablas con las personas? ¿Dialogan? Si dialogamos, hablamos. Qué rico. Y por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Señora, ¿Qué te gusta hacer? A veces tenemos conflictos con las personas porque a mí me gusta hacer algo que no le gusta hacer a mi compañero o a mi amiga. ¿A ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre, por ejemplo? patinar. Ah, qué chévere. ¿Y te gustaría que todos tus amigos patinaran contigo? Sí, señora. ¿Y qué pasa si de pronto un amigo dice, no, a mí, Emilia, la verdad es que no me gusta patinar? ¿Crees que puedes ceder y hacer otra cosa distinta a patinar? Pues sí. Ah, muy bien. Por ejemplo, yo aquí tengo una imagen, Emilia, y te la voy a mostrar. Y es pensarnos como seres diversos. ¿Qué te diferencia a ti a los demás? Algo que te diferencia, por ejemplo, es tu gusto a patinar. ¿Qué otra cosa te hace diferente al resto de tus amiguitos y amiguitas? Leer. Leer. ¿Y qué te gusta casi leer? Cuéntanos, Emilia, ¿qué te gusta leer? A mí también me gusta leer mucho. ¿A ti qué te gusta leer? Hola, Emilia. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te gusta leer, Emilia? Me gusta leer libros. Por ejemplo, me leí un libro que se llama Una vaca, dos niños y 306 señores. Ay, qué chévere. Y cuéntanos, ¿qué aprendiste de ese libro? Porque los libros nos dejan muchas enseñanzas. ¿Qué aprendiste? De que hay que tener empatía con los animales. Muy bien. También es importante aprender a diferenciarnos de los animales y cuidarlos también. Cuéntanos, Emilia, ¿algún saludito que le quieras mandar a alguien en este momento, a tus profes, a tu familia? Sí, le quisiera mandar un saludo a mi profesora y a mis amigos. Ay, qué rico, Emilia. Con seguridad ellos van a recibir tu saludo con mucho amor y mucha gratitud. Y te invito a que sigas conectada a nuestras clases de Profes Melos y sigas siendo un agente de paz y contagies de amor, diversidad y de lectura a las personas que te rodean en tu territorio. Muchas gracias por llamar, Emilia.
Ay, gracias, profe. Chao. Bueno, Ya, profe. continuamos aquí en esto que nos hace diversos. ¡Ay, profe! ¡Hola! Espinita, a ver, suba pues, suba pues. Profe, es que yo le quería mostrar que yo hice mi reto. ¡Ay, qué bonito! Hice mi paloma de la paz y además, profe, que la hice de colores. Quedó muy bonita. Sí, pero ¿sabe qué estaba pensando ahorita cuando usted estaba hablando de todas esas historias que ocurrieron en nuestro país? Que mire mi ropa. Yo puedo mirar varias cosas en tu ropa, Espinita, además que te ves hermosa y te ves muy bella, ya te quitaste tu traje de diosa griega. Ya practiqué. Predomina el color azul y rojo, pero yo centro mi atención específicamente en este montón de florecitas que tienes aquí, Espinita. ¡Ay, porque sí, son de colores. profe! Tiene razón, que no solamente es el azul y el rojo como tú decías, porque es que imagínese uno solamente tener esos colores, eso sería muy aburrido. Entonces, mire, las flores le dan mucha vida y esos diferentes colores que tenemos también, porque las personas somos así, Somos de ¿cierto? diferentes colores. Y ve ahí, corazones, vea. Mira, es que tienes muchos detalles, esas cosas te hacen diferentes a los demás. ¿Qué más te hace diferente a los demás, Espinita? Ay, profe, pues vea mi paloma. Vea, yo le muestro mi paloma. Ay, está hermosa tu paloma. Está Imagínate linda. esa paloma si fuera solo blanco y negro, un solo color. No me gustaría, a mí me gustan mucho los colores. Sí. Es Siento muy que importante sí. y la diversidad es eso. Y la paz es eso, es colores, es vida. Así como tu paloma. Pero bueno, cuéntanos. ¿Qué te diferencia a los demás, Espinita? A mí me diferencia, por ejemplo, que, bueno, yo no sé, uno dice que, ay, a mí me gusta mucho cantar, porque todas las personas somos diferentes. Ahorita que llamaba Emilia y que decía que le gustaba patinar, pero también es muy rico porque si, por ejemplo, profe, yo me pongo, por ejemplo, a pintar todo el día, entonces a mí me gusta pintar, pero va a haber algún momento donde voy a querer hacer algo diferente. Y esa diferencia hace que todo sea más divertido. Claro, y si por ejemplo a mí me gusta hacer deporte, porque yo te conté, le conté a la profe ya es que me gusta hacer ejercicio, Sí. y tú te gusta pintar, podemos ponernos de acuerdo para hacer ejercicio y pintar, y tú me enseñas a pintar y yo te enseño a Y yo le enseño a estirarte. hacer ejercicio. ¿Ves? Ay, profe, tenemos una llamada. Sí, cuéntanos. Emanuel. Emanuel, hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, ¿cómo estás, Emma? bien, ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas? desde San José. San José. San José queda aquí en Medellín, ¿verdad? Sí, San José Itagüí. Cuéntanos, bueno, en Itagüí, no en Medellín, en Itagüí. Cuéntanos, Emma, ¿cómo se llama tu institución? Mi institución, la Diego Chavarría Misa. ¿En qué grado estás? Quinto. Quinto. A ver, vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí en la pantalla con Emma. Emma, cuéntanos qué características te hacen diverso a ti, que te hacen distinto a los demás. Emma, Hola, hola. hola. Vamos a hablar por el teléfono, no vamos a utilizar el volumen, ponemos el televisor en mute para que Bueno. nos podamos coordinar con el audio. Te preguntaba, Emma, ¿qué son esas características, gustos, creencias que te hacen diversos a los demás? Las características serían como Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? en mi tiempo libre jugar con mis amigos o jugar fútbol. Y con tus amigos siempre se ponen de acuerdo para jugar fútbol, pero algo con lo que no se pongan de acuerdo, por ejemplo. No se me ponen de acuerdo, sería como hay veces que no jugamos y eso, entonces o yo no juego con ellos y ellos me preguntan y eso. ¿Y por qué no juegas con ellos? Porque hay veces me molestan. Ay, ¿y por qué te molestan a veces? Me mantienen diciendo pitufo, yo no sé qué. Hay que enseñarle a sus amigos por medio de lo que estamos aprendiendo en la clase de colores que no hay que agredirnos, no hay que tratarnos mal simplemente porque tengamos gustos diferentes. Pero yo Sí, estoy segura, porque- Emma, que tú vas a encontrar la manera que por medio pacífico conciliar con tus amigos y enseñarles que tú los respetas a ellos en sus diferencias y que ellos también te pueden respetar a ti en su diferencia. Porque eso de estar poniéndonos apodos es muy feo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué más te diferencia del resto? Que tú dices, a mí, por ejemplo, cuando estás decidiendo qué vas a ver en televisión o en tu celular, por ejemplo, ahí también hay gustos que nos diferencian de los demás.
por ahí videos me gustan ver y Ok. eso, estar, o jugar con mis abuelos ping-pong y eso. Sí, entiendo. Te voy a hacer una invitación, Emma, ya que tomaste el reto de ser un agente de paz, porque estoy segura que es así, por eso nos llamaste. Te invito a que mandes un mensaje de respeto a la diversidad a todos tus compañeros, un mensaje que le quieras dar a las personas que nos están viendo, a los chicos y chicas, a los profes que nos ven, sobre el respeto a la diversidad. ¿Qué mensaje tienes para nosotros, Emma? Que les voy a decir a los que están viendo y eso, que por favor no me sigan molestando y no me digan mongolo y todo eso, Por porque favor. eso estresa y eso. Por favor, les pedimos el favor a todas las personitas que no están asumiendo el reto de ser agentes de paz, que cambiemos un poquito la narrativa y empecemos a encontrar el valor y la riqueza en nuestra diversidad. Nosotros te queremos mucho, Manuel, y muchas gracias por llamar, y estamos seguros que ese mensaje va a llegar a esas personitas. Un saludo que le quieras mandar a alguien, a tus profes, a tu familia, un mensajito de amor para el mundo. A la profesora Viviana Piedradita, la que está viendo esto, a otras profesoras, le mando saludos. Muchos saludos a todos los profes y compañeros que nos ven de Emma, y por favor no olviden que tenemos un reto especial y es ser agentes de paz, contagiar de paz y de amor al mundo y de diversidad y de riqueza, ¿verdad? Sí, Listo, gracias Emma, cuídate. bueno, chao. Ay, bueno, aquí ya tenemos puestos nuestros lentes de 2 colores y ojalá pudiéramos ponerle muchos más colores a nuestra clase, ¿verdad? Porque está nuestra clase de colores de la paz. ¿Cierto, Espinita? Ay, sí, pero es que yo escuchando lo que decía Manuel, que sus compañeritos que le dicen cosas feas. Vea, cuando usted hablaba del conflicto y esas cosas que generan violencia, por ejemplo, si digamos Emanuel, en vez de darles ese mensaje tan bonito que les envió de querernos, de amarnos mucho, pues si él se pone a discutir, pues ahí va a generar más conflictos, ¿cierto? Y se van a empezar a tratar mal, y así dicen cosas feas, y el uno le responde y el otro. Pero si realmente uno cambia esa actitud, es como cambiar la fórmula cuando uno está en experimentos que si esto no me funcionó, pues vamos a intentar otra cosa. Y por ejemplo, si lo intenta al contrario, esos compañeros que están diciendo cosas feas, pues qué tal si yo voy y les digo cosas bonitas, por ejemplo, les llevo un dulcecito. Ese tipo de cosas, ese tipo de acciones de los gestores de paz, porque yo también estuve mirando y leyendo sobre eso que usted Qué rica, explicaba, Espinita. y esas acciones que uno hace desde la cotidianidad para cambiar eso que definitivamente peleando y haciendo esas cosas no lo vamos a hacer. Aplicar la fórmula de R a la 2, respeto y reconocimiento. Y muy importante, yo ponía reconocer y lo ponía aparte porque es muy importante identificar qué me hace diverso a mí y sentirme orgullosa de mi riqueza y mi diversidad. Por ejemplo, chicos y chicas, yo tal vez en televisión no se note, pero yo soy de una estatura muy bajita. Para mi edad soy muy bajita. Y muchas veces la gente me molestaba por ser bajita o por tener mis lentes grandes y llenos de aumento. Y yo aprendí desde muy chiquita a sentirme orgullosa de eso, de mi estatura, de mi color de piel, de mis lentes, de mi manera de hablar, de mi manera de ser. Y así también contagia a las personas de que se sintieran orgullosas de lo que son ellos, porque a veces las personas nos ofenden porque están en un conflicto con ellos mismos, así como nos contaba la profe ya sobre los dioses que están en conflicto con ellos mismos. Muchas veces las personas están en un conflicto interno y por eso tienden a ofendernos a nosotros, pero si nosotros les enseñamos que se pueden amar en su diferencia y me pueden amar a mí en mi diferencia, entonces seguramente vamos a aplicar respeto y reconocimiento y esos conflictos los vamos a cerrar. Por ejemplo, yo aquí traje una manera en la que podemos conciliar ante esos conflictos y esas situaciones que nos generan tensión y también nos ponen muy tristes a veces. Y es intentar entender al otro, ser empático con el otro. Entonces yo cogí un lado de los lentes, del lente azul, o el lente rojo, o el lente verde, o el lente morado, y aquí pongo quién soy yo. Con orgullo, con amor hacia mí mismo, digo qué soy, qué me gusta hacer, qué quiero hacer, en qué creo, en qué no creo, cómo me siento es muy importante, cuáles son mis intereses, qué necesidades tengo, a qué le doy valor y a qué no. Y sentirme orgulloso de eso y decir, esta soy yo, a mí me gusta ser así, a mí me gustan los colores con los que veo el mundo, a mí me gusta cómo me veo físicamente, me gusta mi herencia cultural, la manera en la que me criaron, me siento bien con eso. Y también reconocer
que hay otra persona a mi alrededor, hay muchas otras personas a mi alrededor que tienen gustos diferentes y preguntarme qué le gusta al otro, qué quiere el otro, por qué el otro es como es, por qué es diferente a mí, qué hace, cómo se siente. Es muy importante ser empáticos con el sentimiento de los demás. ¿Cómo se siente esta persona cuando yo digo esto o cuando hago ciertas cosas? ¿Qué le interesa a esa otra persona? ¿Qué necesita y a qué le genera valor? Entender que es distinto a mí, seguramente habrán cosas que tengamos en común, habrán otras que no tengamos en común, pero yo puedo vivir bien con eso y puedo conciliar en mis dos lentes, por un lado lo que yo soy y por el otro lo que el otro es. Y así como los lentes 3D me permiten profundizar en la imagen, cuando yo veo el mundo entendiendo que el otro es distinto a mí y que eso lo hace valioso, también entiendo que el mundo es más profundo y es mucho más bonito y es mucho más diverso. Y entonces yo aprendo a valorar la diversidad y la riqueza que nos rodea. ¿Cierto, Espinita? Sí. Hola, Briana. Tenemos por aquí a Briana Muñoz. ¿Cómo estás, Briana? ¿Me oyes? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Briana, ¿desde dónde nos llamas? Medellín. De Medellín. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Y en qué curso estás? Quinto B. Quinto B. ¿Quieres mandarle un saludo a la institución educativa? Natasha Michael D. Correcto, un saludo a todos tus compañeritos de clase. Cuéntanos, Briana Muñoz, ¿has hecho este ejercicio de intentar empatizar con el otro? Sí. Bueno, la primera pregunta, siempre se me pasa a preguntar, ¿ya aceptaste el reto de ser un agente de paz? Sí. Qué rico, me alegra mucho. Y has contagiado, supongo, durante esta semana a tus compañeros y compañeras a que sean agentes de paz también. Sí. Muy bien. Bueno, y en ese ejercicio de intentar entender al otro, ¿qué has descubierto? De que todos somos diferentes y pues pensamos diferentes. Por ejemplo, una situación que tú digas, aquí yo me enfrenté a un conflicto y entendí que mi compañero o compañera piensa distinto a mí, o mis papás, porque nos puede pasar en la casa también. Pues con mis amigos a veces, pues que peleamos, tratamos siempre de conciliarnos con la manera del diálogo. Qué rico, me alegra mucho el diálogo, muy importante para la hora de entender al otro, ¿verdad? Y por ejemplo, Sí. ¿por qué tienen conflictos y problemas usualmente? Porque a veces otros amigos les ponen sobrenombres a otros, entonces como que se enojan, entonces se pelean. ¿Y qué hay que hacer en esos escenarios cuando alguien le pone un sobrenombre a otro ofensivo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos dijo Espinita que teníamos que reaccionar? ¿Agresivamente o por medio de la paz? Por medio de la paz. Y por ejemplo, ¿qué haces tú para que se utilicen los medios pacíficos como manera de solucionar el conflicto? Por ejemplo, tú los invitas a que dialoguen o preguntar, venga, ¿por qué le puso ese nombre al compañero? ¿O qué haces? Sí. Y para que no hayan como, porque en mi colegio a veces son muy conflictivos y lo resuelven a golpes, entonces tratamos como de a veces resolverlo con la paz. Es verdad, porque hay violencias que no necesariamente son verbales, sino físicas y también generan mucho daño y tenemos que decir, banderita roja, tú sacas tu banderita roja como agente de paz y dices, no, alto ahí, por ahí no es la manera de solucionar el conflicto, vamos más bien a respetarnos y a reconocer nuestra riqueza y nuestra diversidad. Sí. Sí, muy bien. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a tus compañeros? ¿Cuál es tu mensaje de respeto a la diversidad que tienes para tus compañeros y compañeras y para todas las personas que están conectadas con nosotros? Que no nos teníamos y que tratemos de resolver todo por medio del diálogo y la paz. Correcto, gracias por ese mensaje tan lindo y un saludito que le quieras mandar a alguien en especial. A mi mamá, a mi papá y a mi profesora de matemáticas. Súper, con seguridad ellos también serán agentes de paz como tú y vamos a contagiar ese colegio de paz para que no volvamos a utilizar los golpes como manera de solucionar los conflictos. Muchas gracias por llamarlos y muchas gracias por estar conectados con esta clase de colores y espero llevemos a la práctica este mensaje de respeto y reconocimiento por la diversidad. Chao, los queremos mucho y nos vemos conectaditos todos los días de 10 a 12.